Balduino IV, el rey leproso. Durante los casi 2 siglos que duraron las cruzadas, pocos hombres han atraído tanto el interés y el entusiasmo como aquel joven rey de Jerusalén. Aquel hombre que, aquejado por la lepra y la enfermedad, se batía en batalla contra los hijos del Islam. Aquel hombre que, aunque todo le dijese, ríndete, él desenvainaba su espada defendiendo la tierra santa. Aquel hombre joven que no logró llegar ni a los 25 años, que por su arrojo, por su valentía, por su nobleza y por su espíritu cristiano, logró conquistar su puesto entre los más distinguidos hombres de la cristiandad. Esta es la historia de Balduino IV. La historia de este rey inicia desde muy joven. Cuando todavía era el niño, el joven Balduino, este fue encomendado bajo la crianza del arzobispo de Tiro, Guillermo. El arzobispo es encargado de la formación de aquel joven y lo describe como una persona valiente, noble y hábil con las letras. Pero también es este arzobispo y este tutor que descubre la trágica enfermedad que aquejará al joven príncipe. Según narra el arzobispo, un día, mientras libraba una batalla con los hijos de los varones de Jerusalén, observé que sus miembros eran insensibles. Los otros niños gritaban al ser heridos, pero Balduino no pronunciaba ni una sola palabra. Este comportamiento se repitió varias veces, lo que me alarmó. Llamé al príncipe y al pinchar un brazo para observar su reacción, vi que no se inmutaba. Y era entonces en ese momento cuando comprendí que el futuro de Israel padecía lepra. La lepra, que es una enfermedad que ha acompañado a la humanidad por muchos siglos, es una que va lentamente carcomiendo el cuerpo. Y en varios sentidos es casi que morirse en vida. Los miembros comienzan a sentirse inactivos y famosamente la piel empieza a caerse de la persona. A medida que el joven príncipe entraba en la pubertad, la enfermedad progresaba con rapidez. La infección comenzó a destruir los huesos y las manos de sus pies, deformando su cuerpo de forma cada vez más visible. Poco después de su coronación, el joven rey se vio obligado a llevar una máscara de metal para ocultar las huellas del gran horror que estaba ocurriendo en su cuerpo. Imagínense por un momento, un joven príncipe que todavía ni siquiera llegaba a los 18 años y ya es rey de Jerusalén y su cuerpo totalmente desfigurado. Pero aún en medio de todo eso, él seguía adelante, porque si Dios le había dispuesto para aquella corona, Dios debería proveer las gracias necesarias. El rey de Jerusalén. En aquel tiempo, Jerusalén había vuelto a ser parte de los reinos de los cristianos menos de un siglo, y aunque la mayoría de los nobles y reyes ya consideraban la victoria ganada, el Islam nunca iba a permitir que le quitasen lo que él consideraba que le pertenece. Y mientras buena parte de los reinos cristianos bajaban la militancia y decían que ya la victoria había sido ganada, el Islam vuelve a fortalecerse para recuperar. Esta reacción fue encabezada sobre todo por el califato ayubí. Este poderoso imperio estaba liderado por el siempre ambicioso y audaz Saladino, cuya creciente influencia representaba una amenaza constante para los reinos cristianos, especialmente para el reino de Jerusalén, que era el más importante de todos. Saladino inició sus campañas de manera más psicológica que otra cosa. Empezó a atacar las fronteras y las posiciones aledañas a su nación, haciendo que los cristianos se impacientasen y luego esos se viesen obligados a hacer una respuesta. Todo esto acorde a su plan. Finalmente, en agosto de 1117, el pez mordió el anzuelo. El conde Felipe de Flandes, uno de los nobles más influyentes del reino de Jerusalén, decidió actuar. Convencido que la mejor defensa era un ataque, reunió al ejército de Jerusalén y avanzó hacia el norte rumbo a Siria para enfrentar las tropas musulmanas. Poco sabía el conde Felipe y los más nobles que lo acompañaban
que ellos habían caído en la trampa de Saladino. Mientras las tropas del conde Felipe avanzaban hacia el norte, Saladino amasó un gigantesco ejército de 20.000 hombres en Egipto, cuya finalidad era Jerusalén. Es entonces cuando el joven rey se encuentra en el apuro. 20.000 hombres de la mayor élite del califato de Ubayd se tendrán que enfrentar contra apenas 300 hombres que acompañaban al joven rey. Imaginémonos aquella escena. Los ejércitos de Jerusalén se habían salido. La ciudad se encontraba prácticamente indefensa. El sultán lo que quería era sitiar la ciudad y rápidamente conquistar. Pero ¿qué haría el joven rey? ¿Qué haría aquel leproso? Pues en contra de sus consejeros y en contra de buena parte de lo que llamaríamos sentido común, él decide presentar batalla. Incluso aunque tenga que enfrentarse a 100.000, él iría con el combate, porque él había sido guiado y ungido por Dios para ser un rey de la lucha, un rey de castillo. El rey leproso se preparó para la batalla. Cubrió sus brazos marcados por llagas con vendajes para protegerlos, y con el único brazo que aún podía mover, desenvainó su espada. El cabeza de la caballería salió de la ciudad santa a enfrentarse al sultán. Cuando Balduino IV vio la inmensidad del ejército islámico, él cayó a la tierra, derramó lágrimas y rezó ante la reliquia de la Vera Cruz, fragmento de la cruz que había usado nuestro Señor en el Calvario. Y ahí le pidió al Altísimo protección y auxilio en aquel momento desesperado. El joven rey desenvaina su espada y carga contra el ejército islámico. El joven rey carga contra aquella fuerza que se consideraba invencible. El impacto de su golpe de caballería fue devastador. Una fuerza arrolladora rompieron las formaciones del ejército musulmán en la primera carga. Destrozando su moral, la guardia personal del sultán fue la única que pudo resistir. Según crónicas de la época, las tropas musulmanas simplemente entraron en pánico y se dieron a la retirada. La situación ahora había cambiado drásticamente y era ahora el sultán que temía por su vida. Muchos de los soldados de esta élite del califato cayeron defendiendo al sultán, y de no ser por ellos, Saladino hubiese muerto o capturado en el campo de batalla. Viendo que la situación se convertía en insostenible, Saladino ordenó la retirada de huyó. Sus hombres, a excepción de una guardia mameluca que cubrió su retirada, se dispersó o fueron aniquilados. Los cruzados persiguieron a los fugitivos hasta el anochecer, intentando alcanzar al sultán. ¿Cuál fue el resultado de aquella batalla? ¿Cuál fue el resultado de aquella carga valiente de Balduino? Fue que aquellos 20.000 hombres que entraron a Tierra Santa, solamente 2.000 regresaron con el sultán. Apenas el 10% del ejército musulmán había quedado restante. La victoria de Mont Ghizah no solo aseguró la supervivencia de los reinos cruzados, sino que también consolidó al joven rey como uno de los monarcas más grandes y valientes de Occidente. Ese triunfo, logrado contra toda probabilidad, se convirtió en una de las mayores gestas de las cruzadas. Las últimas batallas del rey. El rey Balduino IV continuó enfrentando no solo las embestidas de Saladino, sino también la implacable progresión de la letra que consumía su cuerpo. Perdió la movilidad de sus extremidades y finalmente los dedos de las manos empezaron a caerse. Pero incluso aunque ya no podía usar caballo y tenía que ser cargado por litera, el rey avanzaba con sus hombres. Y cuando el siempre astuto Saladino volvió a atacar, el joven rey en litera avanzaba con sus hombres. Aunque Saladino siempre continuó siendo una amenaza para los reinos cristianos, este siempre procuró mantenerse distante de aquel rey leproso, porque incluso aquel hombre con toda esa enfermedad y con todo ese dolor era capaz de derrotar. Y hasta el día de su muerte, el sultán Saladino siempre tendrá miedo de enfrentarse hasta aquel leproso.
Muere una persona, nace una idea. Balduino IV murió finalmente en mayo de 1185, a la corta edad de 23 años. Había luchado valientemente contra la enfermedad y los enemigos del reino. Había dado todo para defender a la fe y a defender aquella tierra que sus antepasados se habían esforzado tanto por reclamar. Y en aquel momento, rodeado de sus amigos y sus consejeros, que el joven rey exhala su último aliento. Pero en aquella muerte se nace una idea, el ideal del cruzado auténtico, el ideal de aquel hombre que va por la cruz y defiende la iglesia y defiende a nuestro Señor y los enemigos que atenten contra nuestro Señor y contra su santa iglesia. Balduino IV es un ejemplo vivo, coherente, de lo que es la mayor expresión de la caballería cristiana. El profesor Plinio Corrêa Oliveira complementa eso y dice: el rey leproso, en medio de todo esto, seguía siendo un hombre no solo valiente, sino también digno y orgulloso durante todo su reinado. Para permanecer digno y orgulloso en esas condiciones, es necesario tener fibra en el alma.